El señor delegado de Venezuela también empleó un tono moderado, aunque enfático. Manifestó que son infames las acusaciones de genocidio. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Ahí el letrero que teníamos en el campo, que tú entrabas, decía, un letrero bien grande, el trabajo forja al hombre. Si poco se sabe del humano, menos se sabe aún del campo de exterminio, Comando 00. Y estaba a 30 millas del campo de concentración. Estaba el campo de exterminio, conocido entre nosotros, la gente especial de la seguridad del Estado, como Comando 00. Si el campo de concentración del humano duró solo 4 años, el campo de exterminio solamente 11 meses. Ahí se tardó muy poco. Recuerdo, nuestra revolución había tomado un camino marxista. Todo rezago burgués tenía que desaparecer. Rezago burgués estamos incluyendo homosexualidad, religión, conducta inmoral. La palabra de Dios tenía que desaparecer del diccionario. Desaparecer completo. Ahí estábamos convencidos que un católico, un contrarrevolucionario o incluso un criminal podía convertirse, pero no un testigo de Jehová, ni tampoco un homosexual. Hubieron protestas de periodistas y escritores cubanos por la existencia del campo. También organizaciones internacionales. Pero la revolución no le inquietaba en esas protestas. Lo que más nos inquietaba, más preocupaba, era que aviones espías norteamericanos que estaban sobrevolando el área, de alguna forma pudieron demostrar que teníamos un campo de exterminio. El mundo entero aplaudiría una intervención norteamericana a Cuba. Por esa razón y no por otra, es que se aborta la operación del exterminio. La idea central era llevar a los gusanos, como le llamábamos, del campo de concentración al campo de exterminio, que era el Comando 00. Teníamos un compromiso de eliminar físicamente a 600 gusanos por mes, partiéndolos en 300, un grupo de 300 cada 15 días. La cámara de gas y los hornos de cremación trabajarían 2 veces al mes. Una vez cremado en el horno sus cenizas y sus expedientes, las cenizas serían esparcidas por los campos, ríos y montañas para que no quedara memoria alguna del gusano. Solo se llegaron a destruir a 18 personas, entre los cuales había un mexicano. Fue un pequeño grupo de pruebas. La mayoría testigos de Jehová y el resto homosexuales. Cuando los cortábamos a la cámara de gas, uno de ellos, un homosexual, me dijo: sargento, cuando termine mi periodo de reeducación, voy a tener a mi madre como una reina. Un día antes que ustedes me recogieran, había tenido una fuerte discusión con ella. Y estoy arrepentido y sufriendo de que estoy aquí. Yo le dije que hacía bien, pero en mi mente pensé: no tienes ni la menor idea que no la vas a volver a ver jamás. Cuando los conducimos a la cámara de gas, les dijimos que tenían que entrar desnudos, que dejaran la ropa y los zapatos bien colocados, de forma que cuando salieran, que de ahí iban a ir al comedor, no tardaran tanto tiempo en vestirse. Luego irían a ver la televisión después de la comida. Y se hizo bien la prueba con solo 18, porque luego de ser gaseados los hornos no querían trabajar. Se tuvo que mandar a buscar unos especialistas de la seguridad del Estado que componían el secreto desde La Habana. Llegaron al siguiente día y tardaron varias horas en componer los hornos. Finalmente funcionaron y los pudimos cremar y regar sus cenizas por la sabana. Tú me preguntas que si estoy arrepentido. Yo era un militar
Y el concepto militar es cumplir órdenes, no discutirlas. Si hubiera dependido de mí, no hubiera justiciado a ninguno de ellos. Tú me preguntas que por qué Mariela Castro niega la existencia de un campo de concentración en Cuba. Ahí yo te respondo porque es humana. Por esa sencilla razón, es humana. Ustedes harían lo mismo en su lugar. A los Estados Unidos, la mayoría de los criminales que van a juicio se declaran inocentes delante del juez. A nadie le gusta que lo juzguen. Como humanos siempre vamos a tergiversar las cosas, los hechos y defender nuestra postura. Lo mismo harían los que señalan a Mariela Castro estando en su lugar. Pero algo tenemos que entender, ya no hay más campo de concentración en Cuba, ni campo de exterminio. Ahora hay que mirar el porvenir, porque el pasado no es un buen lugar para vivir. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Esta vez, por fortuna para todas, la revolución llegará de verdad al poder. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. I am not communism. I am not agree with communism. My acts prove free press in Cuba. The perceived what the papers do, he finish business to establish censorship. There is no doubt about free press is the first enemy of dictatorship. I have said very clear that we are not communists. Let me be specific. Your newspapers, radio, television, motion pictures are under state control. No dissent or opposition is allowed in the public media. Bárbara, Yes. nosotros no tenemos las mismas concepciones. We do not have your same Nosotros conceptions. no tenemos el concepto de libertad de Our prensa. concept of freedom of the press is not yours. Desde luego, se lo digo con toda... And I say this very No honestly. tengo que ocultar absolutamente I nada. have nothing to hide. Si nos pregunta que aquí puede aparecer un periódico If you contra el ask us socialismo, if a paper could appear here against socialism, Francamente, I could que no say puede honestly, aparecer. no, it no cannot lo appear. permitirá ni el partido, It would not be allowed by ni the el party, gobierno, the government, ni el nor pueblo. the people. En ese sentido, Modalidad de servicio militar obligatorio en un contexto de agresiones permanentes del gobierno de los Estados Unidos, las UMAP reprodujeron los patrones homofóbicos, patriarcales y anticlericales que prevalecían en la sociedad cubana. De manera diferenciada y estigmatizante, se establecieron destacamentos para homosexuales y religiosos. Aunque esta forma de movilización obligatoria para la defensa del país no fue en modo alguno equivalente a campos de concentración para homosexuales, tal y como se ha hecho común afirmar en diversos escenarios mediáticos o espacios académicos, no hay duda de que la diferenciación humillante constituye una práctica lesiva y discriminatoria. Fueron cerrados en 1968. Mariela Castro, dando informaciones sobre su versión sobre la UMAP. Tenemos con nosotros a Enrique Patterson, analista político, profesor universitario, sociólogo, y a Eduardo Valdés, ex confinado de la UMAP. Señor Valdés, dice que Fidel Castro no sabía que existía la UMAP, como acaba de decir hace 48 horas Bashar al-Assad, que él no sabía de los ametrallamientos que hay en Homs. Bueno, eso no es nada nuevo para quien conoce este régimen tan mentiroso, porque los comunistas se basan en la mentira. Como esta hija de sobrina del dictador. Dice que no era un campo de concentración. No, eran casas de campo de recreo. En 1965, noviembre de 65, en Cuba se hizo la mayor operación de recogida de ciudadanos de todas las edades que oscilaban de 16 años a 70 años. Utilizaron el truco, por lo menos en el caso mío, yo residía en Marianao en ese momento, como que me llamaban para el servicio militar
me citaron al sinódromo, antiguo sinódromo de Marianao, que era la carrera de perro convertida en un campo deportivo. Y cuando llegamos allí, nos tiraron de los camiones y había una fuerte guarnición, nos tiraron contra la pared, nos revisaban de arriba abajo. Yo eché una mirada porque conocía un amigo mío también, estaba en ese momento conmigo, y le dije, oye, esto no es ningún servicio militar. Y el criterio para la recogida era que fueran contrarrevolucionarios, homosexuales, religiosos. El cardenal Ortega estuvo en la UMAP, sí. Y Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Ajá, pero se plegaron. Los tres. Bueno, en el caso del cardenal, no creo que se haya plegado, pero no ha hablado nunca sobre eso. Creo que yo soy católico, y eso siempre me ha disgustado mucho, que él habiendo estado en esos campos de concentración por nuestras creencias religiosas. Porque yo fui a los campos de concentración, en mi caso personal, primeramente, como religioso y como no simpatizante del sistema político imperante. No pertenecí nunca a nada. No, los primeros golpes no me los dieron en el UMAP. Los primeros golpes los recibí residiendo ahí en Cienfuegos, cuando el ataque de las turbas de los jóvenes rebeldes a la iglesia, que nos fajábamos con ellos. Enrique Patterson, ¿por qué este afán de revisar la historia? Bueno, o de poner la historia al día, a la versión oficial. El afán de revisar la historia se da por el hecho de que ella es miembro de la familia Castro, de que el castrismo todavía está en el poder, y que en la medida que se ha ido conociendo los horrores de ingeniería social que cometió el campo comunista, y Cuba está incluida ahí. Yo quiero señalar aquí algo. No existe ningún país comunista. Es decir, y no me refiero a que un partido comunista está en el poder como estuvo en la República de San Marino. O sea, no, a un país gobernado por un partido comunista que se haya propuesto construir la nueva sociedad, o sea, construir una utopía, no existe uno donde no hayan habido campos de concentración, y esos campos de concentración siempre estuvieron ligados a una forma de trabajo forzado. Los criterios a partir del cual se hacían estos campos de concentración en el campo comunista nunca eran en general por criterios individuales, sino que eran criterios sociales, es decir, determinados grupos sociales, clases sociales, como en Rusia, o en Campuchea, a la gente de las ciudades, incluso a los que usaban espejuelos. Es decir, era una ingeniería social que aspiraba a un determinado tipo de ciudadanos, y los que no cabían en esa norma, de alguna forma, o eran eliminados, como ocurrió en Campuchea, o tenían que ser reeducados, como en China, Cuba y otros lugares, a través del trabajo como método educativo, pero forzado. Y de allí no se podía salir. O sea, no podemos decir que era con relación a la defensa, porque esa gente no hacían tareas de defensa y no estaban bajo la ley del servicio militar obligatorio. Estaban allí para hacer trabajo forzado, cercados y vigilados. Es decir, eso es lo que se llama un campo de concentración. Eduardo Valdés, ¿qué fue lo peor que usted vio en la UMAP? Bueno, en la UMAP se vieron... ¿O qué padeció usted? Yo hice el 9 de diciembre, a mí me recogieron 26 de noviembre, llegamos al central lugareño. Bueno, en el momento que nos montaban, habían 16 vagones, salieron de la estación central de La Habana. El primer grupo que entró de atrás para adelante, fueron llenando los vagones, fue el grupo mío de Marianao, la persona de Marianao. Entró un oficial, habían 4 escoltas en cada vagón, y nos dijo literalmente, no se pueden abrir las ventanillas, no pueden aquí hacer nada porque ellos tienen órdenes de tirar a matar. Por la ventanilla nosotros estábamos viendo cómo arrastraban a los miembros del bando Gedeón, a los testigos de Jehová, al estilo de una película de los nazis con los judíos. Y los vestían con ropa gris. Sí, nos hicieron con ropa gris cuando llegamos a los campamentos. Pero ¿qué pasó? Que no es que uno sea un héroe ni nada de eso. El tren cuando se llenó salió, y cuando entramos en la ciudad de Colón, tuvimos la valentía de bajar la ventanilla y empezar a gritar, vamos presos abajo el comunismo. Quien no tenga genes
revolucionario quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos. El señor delegado de Venezuela también empleó un tono moderado, aunque enfático. Manifestó que son infames las acusaciones de genocidio. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. La revista Time recordaba a sus lectores que para fines de abril de 1959, 521 cubanos habían sido fusilados. Yo considero que el tribunal militar fue generoso. Yo creo que casi todos los inculpados podían ser sancionados a la pena capital. Pero pienso también que el tribunal fue justo en su decisión. En el momento en que, como aquí se dijo, se cuestiona y se quiere cuestionar el socialismo y al Partido Comunista de Cuba, pienso que nuestros tribunales han hecho una advertencia. Yo creo que ahora se va a entender mejor. Y desde aquí debemos exigir al régimen cubano que devuelva la libertad a los presos de conciencia y que respete los derechos humanos. Que yo me cago en la madre de todos los derechos humanos. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. No mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.